Estimados hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Este es el programa Usted Pregunta. El hermano Vadillo responde. Un esfuerzo evangelístico más de la Fundación de Iglesias Evangélicas Calvario Fiel. A continuación, Usted Pregunta. El hermano Vadillo responde. Alguien nos pregunta qué cosa es el bautismo en agua. ¿Por qué los cristianos tienen que bautizarse? ¿Es necesario el bautismo? ¿Te salva el bautismo en agua? Vamos a tomar nuestro comentario en este momento de la pequeña enciclopedia de la Biblia, un esfuerzo más de la Fundación de Iglesias Evangélicas Calvario Fiel y de la Víctor Manuel Vadillo Ministry, en la página 48 y el artículo número 85. El bautismo en agua. ¿Por qué deben bautizarse los cristianos? ¿Cómo es el bautismo cristiano? ¿Cuándo se debe bautizar el cristiano? ¿Por qué hay iglesias que no bautizan? ¿Por qué hay iglesias que se llaman a sí mismos evangélicas y no bautizan en agua? Todas estas preguntas y otras muchas más nos ha acompañado mi querido hermano durante todo el tiempo de la Iglesia de Cristo, sobre el tiempo que la Iglesia de Cristo ha estado sobre la tierra. Algunos les han dado respuestas a medias, que la respuesta no se ajusta a lo que la palabra de Dios dice, sino a lo que ellos enseñan, a lo que ellos creen sobre este tema. Vamos a la Biblia. La Biblia dice que los cristianos se bautizan. Esa es piedra angular y fundamental de nuestra enseñanza y de lo que la palabra de Dios tiene que decir efectivamente con relación al bautismo en agua. Primero, ¿por qué nos bautizamos en agua? Sencillamente porque Cristo lo ordenó en Mateo 28, 19 y 20. También en Marcos 16, 15 y 16. Segundo, ¿por qué nos bautizamos? Porque Pedro enseñó sobre el bautismo en Hechos 10, 46 al 48. Los ministros cristianos practicaban el bautismo. Esto se encuentra registrado en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículos del 12 al 16. La Biblia menciona, mi querido hermano, que el bautismo en agua era efectuado por un pastor de una congregación local, de un pastor que tuviera en turno para hacerlo. No había reglas sobre quién y a quienes se le debía otorgar el privilegio del bautismo en agua. La Biblia enseña de personas que bautizaron en aguas. Por ejemplo, la Biblia enseña que bautizaron los apóstoles en Hechos 2, 41. Ananías también bautizó, Hechos 9, 17 al 18. Felipe el evangelista también bautizó, Hechos 2, 12. Pedro bautizó también, Hechos 10, 44 al 48. Y por último, Pablo también bautizó a los creyentes en agua, Hechos 18, 8. Habían lugares especiales para bautizar a los creyentes en Cristo Jesús. Es decir, no se bautizaban en todos los lugares, habían lugares especiales. Por ejemplo, se bautizaba a la gente en el río Jordán. Esto se encuentra registrado en Mateo 3, 13 al 16, en Marcos 1, del 5 al 10. También se bautizaba en Jerusalén, Hechos 2, 6 y 41. En Samaria, en Samaria, Hechos 8, 5 y 12. También se bautizaba en Cesarea. Se bautizaba en Cesarea a los creyentes, Hechos 10, 44 y 48. Y por último, se bautizaba también en Filipo, Hechos 16, 12 y 31. Es bueno que entendamos, mi querido hermano en Cristo, que el bautismo en agua se administra únicamente a los creyentes en Cristo Jesús. Nunca se puede aplicar a los inconversos, ni hay récord que se hubiera efectuado a infantes o a niños pequeños, recién nacidos, etcétera, como es costumbre de la Sexta Mariana Romana Católica. Personas que se podían bautizar en agua. La Biblia no solamente habla de lugares que se bautizaban, de individuos que podían bautizar, sino también
también habla de personas que específicamente podían bautizarse. Por ejemplo, los judíos convertidos se bautizaban, Hechos 2:41. Creyentes en general eran bautizados también, Hechos 10:44 al 48. A los miembros de una familia, Hechos 16:15 y 33. La característica esencial del bautismo en agua era que se sumergía al individuo en el agua. Se sumergía al individuo en el agua. Hechos 10:47. Una sola vez. No se bautizaba varias veces, ni se hacía este rito en una forma anual o quincenal o bimestral, etcétera, etcétera. También esto se encuentra registrado en Efesios 4:8. Es necesario el bautismo en agua, mi querido hermano. No importa lo que te diga la organización a la cual tú perteneces, es necesario el bautismo en agua. No solamente es necesario el bautismo en agua, sino que es necesario que el bautismo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Cristo estipuló escuetamente en Mateo 28:20. ¿Por qué hay iglesias que no bautizan? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Por qué hay iglesias que no bautizan? ¿Por qué hay iglesias que bautizan por aspersión? Es decir, tirarle un poco de agua en la cabeza a una persona. En primer lugar, en ninguna parte, mi querido hermano, de las Escrituras dice que el bautismo en agua debe de cesar en algún momento. En ninguna parte de la Biblia dice que el bautismo es por aspersión, es decir, rociando un poco de agua sobre la cabeza de alguien. Estas dos enseñanzas modernas, porque nada tienen que ver con la Biblia, no tienen base sólida en las Escrituras, en la Biblia, por lo tanto hay que desecharlas, no importa lo viejas que sean estas tradiciones y las iglesias que las practican. Porque hay personas que no bautizan, hay que decir, como dicen en Centroamérica, a saber. ¿Por qué hay personas que bautizan en el nombre de Jesús? Esto tiene una explicación sencilla, mi querido hermano, porque alrededor de este asunto del bautismo de Jesús se han creado doctrinas falsas y hay organizaciones evangélicas que tienen esta enseñanza que está completamente y diametralmente opuesta a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros corrijamos este error y expongamos como maestros de la Biblia lo que la Biblia realmente tiene que decir al respecto. ¿Por qué hay personas que bautizan en el nombre de Jesús? Bueno, es muy sencillo. Esto tiene una explicación. Los judíos tenían la circuncisión. Esto es importante que entiendas. Los judíos tenían la circuncisión que los identificaba como judíos. La señal del cristiano, que es el bautismo en agua, era también la señal de un cristiano. Para diferenciar a uno del otro, sencillamente la Biblia dice que se bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Quiere decir esto que había una diferencia entre una cosa y la otra? Sí la había. Una era la circuncisión y otra ser bautizado en el nombre de Jesús. Ahora, cabe la pregunta a estas alturas. ¿Y cómo era el bautismo de Jesús? Sencillo. Dice la Biblia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Porque hay iglesias que han inventado un bautismo sobre la persona de Jesús, como si fuera diferente al que dijo Jesús. Un bautismo paralelo, digo yo. Bueno, yo diría por ignorancia bíblica. No hay otra explicación. ¿Por qué alguien sigue insistiendo en ese tipo de bautismo? Bueno, no entendemos. El bautismo en Jesús o en el nombre de Jesús es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si no fuera así, entonces hubieran dos bautismos. Más peligroso todavía. Pedro estaría enseñando una cosa y Cristo estaría enseñando otra cosa. Llegaríamos a la conclusión tácita de que Pedro estaba esperando que Cristo se fuera al cielo para decir, bueno, él dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Y yo, como soy el jefe de la iglesia y el primero de los apóstoles, pues yo tengo mi punto de vista y lo bautizamos en el nombre de Jesús. No, no hay diferencia ni hay contradicción bíblica al respecto. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el bautismo de Jesús es la misma cosa. Sencillamente que los apóstoles, la Biblia no registra, en el libro de los Hechos no registra que todo el tiempo estuvieran diciendo: te vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había una cosa que tenemos que tener presente resumiendo, que la iglesia al principio era judía, o por lo menos era de ascendencia judía. Entonces había que hacer una diferencia. Tú eres individuo circuncidado, eres circuncidado, perfecto. Bueno, ahora que eres cristiano, la cosa es así, 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 y entonces los apóstoles lo bautizaban en el nombre de Jesús. Espero que todos hayamos entendido esto, porque si no hemos entendido esto, entonces todavía estamos en las tinieblas. Y eso es todo por hoy, mi querido hermano y amigo en Cristo. Recuerda, camina con Dios y Dios caminará contigo. Toda correspondencia con relación a este programa debe ser dirigida al Dr. Víctor Manuel Vadillo, 30953 Street West, Palmetto, Florida, 34221. Este programa, Usted Pregunta, el hermano Vadillo Responde, es un esfuerzo evangelístico de la Fundación de Iglesias Evangélicas Calvario FIED para todos los creyentes, para toda la iglesia, en cualquier lugar.